Hola a todos, aquí hoy estoy en la zona sur otra vez con todos vosotros y esta vez estoy con Francisco Morillo, que es historiador del arte y divulgador de patrimonio. Hola Francisco, ¿qué tal? Hola, buenos días. Bueno, pues estamos en la calle José Belicia, que seguramente la reconocéis, y quien mejor sabe quién era José Belicia es precisamente Francisco. Francisco, cuéntanos, ¿quién era José Belicia? Pues José Belicia era, en sus propias palabras, un curita de pueblo. Una persona muy amable, muy sencilla. Hizo surgir uno de los árboles más grandes que tiene la cultura en Castilla y León. Hace 33 años inauguró por primera vez la exposición Las Edades del Hombre. Lo que quería era acercar el patrimonio al pueblo. Y en lugar de usar las herramientas tradicionales de la museografía, clasificación por épocas, por estilos, por autores, por cronología, lo que él quiso fue contar una historia a través de esas imágenes. Que el público acudiera masivamente a las exposiciones. Hay que recordar que la exposición de Valladolid, que fue la primera, del primer ciclo, reunió a más de 1 millón de visitantes. Estuviste colaborando en la exposición del 2002 en Nueva York, Sí. Justo un año después del atentado a las Torres Gemelas. Era una edición que no estaba prevista, porque se había hecho ya una edición internacional en Amberes, y en esa ocasión surgió la idea a través de la Junta de Castilla y León, del presidente de la Junta de Castilla y León en su momento, Juan Vicente Herrera, y no es que nos afectara de alguna manera los atentados, sino que es que la exposición se hizo pensando en los atentados. Time to Hope, ya el propio nombre lo indicaba, quería ser un mensaje de esperanza hacia los neoyorquinos. El hecho de poder llevar allí a Nueva York 100 de las mejores obras del patrimonio de Castilla y León era algo impensable. Y veías los grandes escaparates de las grandes cadenas de ropa justo un año después, porque estábamos allí el día 11, un año después, les veías vacíos, la ciudad muerta, la ciudad callada, la ciudad todavía con ese miedo. O sea, fue una sensación muy impactante. ¿No? Porque era vuestra contribución a Sí, recuperar el ánimo de la ciudad, ¿no? Además, los neoyorquinos ya estaban familiarizados con el arte de Valladolid desde hace mucho tiempo, con la verja de la Catedral de Valladolid en el Museo Metropolitano. Sí, que la reja está allí debido a que el Cabildo la vendió cuando ya estaba desmontada y arrumbada en uno de los patios de la catedral, o sea, se estaba estropeando. Y precisamente lo que me sorprendió es verla en el mejor sitio, en el sitio más destacado del Metropolitano. Volviendo al tema de las edades, Francisco, ¿cuál es la edición que a ti te haya emocionado más? Una de las más importantes y más emotivas fue la última en la que colaboré, que fue Aqua, en Toro, por una razón puramente familiar. Mi padre había nacido en un pueblo muy cerca de Toro y estudió toda su juventud, toda su infancia en Toro. Esas emociones fuertes que has notado tú con las exposiciones de las edades han sido mayores preparando las exposiciones o disfrutando ya de la exposición montada. Una de las sensaciones más fuertes que puedes tener, por lo menos un historiador del arte como yo, es enfundarte los guantes de algodón y poder agarrar para mover un busto de Juni o una piedra o ayudar a montar un relieve, etcétera, etcétera. Y en el momento del disfrute, yo la disfruto siempre mucho porque desde hace muchos años tengo varios grupos que me piden que les enseñe las edades del hombre, aunque yo no estoy colaborando con ellas, porque tienes la sensación de que transmites el mensaje y les llega perfectamente. Bueno, tú ya sabes que soy agente inmobiliario, nuestros amigos saben que soy agente inmobiliario, entonces, y pregunta inevitable, ¿cuándo vamos a organizar una exposición, Las Edades del Hombre, quizás la siguiente edición, con el título La vivienda en el arte religioso en Castilla y León? Es complicado. Los 3 primeros ciclos se centraban en las sedes catedralicias. Se dio una segunda fase de ciclos en los que se salía de las catedrales para ir a otro tipo de ciudades de gran tamaño o hacer incidencia
en la figura de la Virgen, que es la edición de este año, que se titula Lux, que se está montando en estos momentos y que el año que viene ya hay una exposición diseñada. Va a ser la primera vez que Las Edades salga de la comunidad de Castilla y León hacia otra comunidad española, que es Extremadura, porque se va a hacer en Plasencia. Bueno, pero sería interesante porque descubriríamos muchas piezas en las que la vivienda, bien sea como decorado o bien sea como un elemento de paisaje, estoy acordando de las ciudades celestes, los Jerusalemes celestes que hay en muchos calvarios, o en el relieve, por ejemplo, del Museo de Escultura del Milagro de San Cosme y San Damián, que es una habitación. Bueno, y en el arte flamenco, que es una pura exhibición de tejidos y paños de la época, pero siempre tenemos de fondo una habitación, una casa, siempre. Y luego ya el paisaje por el fondo, ¿no? Tendremos que hablar con nuestros amigos del Museo Nacional de Escultura. Sí, a ver, porque este año hay 2 exposiciones muy buenas programadas ahí. Fenomenal. Francisco, pues muchísimas gracias. Yo creo que ahora nuestros vecinos de la zona sur y nuestros amigos de Facebook pues ya saben un poquito más la historia de por qué esta calle la verdad es que tan bonita y tan agradable para pasear, José Belicia, se llama así, y nada, pues gracias otra vez por venir aquí a la zona sur a contarnos estas historias y nos vemos pronto. Muy bien, gracias a ti por contar conmigo. Nada, un placer. Un saludo. Hasta luego.